Salmo 127, versículo 3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y nunca nos tenemos que olvidar de esta verdad, que nuestros hijos son herencia de Dios. Y siempre te tienes que acordar de eso, que una herencia, ¿alguna vez has recibido una herencia? Yo me acuerdo que un amigo mío, cuando yo estaba estudiando la prepa, su abuelita se murió y un día estuvieron súper tristes por la pérdida de su abuelita, pero cuando fueron a ver lo de la herencia, estaban súper felices. O sea, me acuerdo de eso. Y venían de una situación económica difícil y la verdad la abuelita les echó mucho la mano. Y me acuerdo que de no tener coches, se compraron 2 coches, se compraron una casa y se fueron de viaje. Y una de las cosas que tienes que saber y dices, Talí, yo nunca me he ganado una herencia. Digo, no, es que no te la tienes que ganar, te la dan. O sea, simplemente no la estás esperando, no la estás buscando, porque no, espero que tu corazón no es que ya muera mi abuelita para que... pero nuestros hijos son eso. Una herencia la recibes por gracia. No la estabas esperando. No hiciste nada para obtenerla. O sea, no trabajaste para obtenerla. Y lo único que haces es que la recibes. Y los hijos son así. O sea, de pronto, y si te acuerdas con tu primer hijo, la noticia... Y de pronto yo me acuerdo que Sandy así, estamos embarazados. Y yo no. Pero si te acuerdas es eso, hasta cae de sorpresa. Wow. Y no solamente tu primer hijo, sino si tienes más hijos, Benja ya va por el 5º. No. Pero si tienes más hijos, tienes que saber, cada uno de tus hijos son un regalo de Dios para tu vida. Es simplemente esos son. Y por ahí tenemos que empezar. Dios nos dio a nuestros hijos. Al final tienes que saber, Dios ama más a tus hijos de lo que tú amas a tus hijos. Nuestro amor a veces con nuestros hijos es limitado y o sea, cuando se portan bien los amas. Y cuando de pronto se portas mal, ¡oh! O sea, tienes esto, de pronto somos seres caídos y es un poco transaccional esto, ¿no? Te dan alegría y te dan pesar cuando no están haciendo lo que deberían de hacer. Pero al final Dios nos los da y Dios los pone en nuestra mano. Nuestros hijos no son una carga. Y si tomas notas, pon eso. Mis hijos no son una carga. Mis hijos no son un castigo. Mis hijos son un favor de Dios. Si tú tienes un hijo es por gracia. Si tienes 2 es mucha gracia. Si tienes 3 es gracia abundante. Y no solamente de Dios, sino Dios te tiene que dar gracia. Entre más tienes más, o sea, necesitas más gracia. Sandy y yo tenemos 3 y la verdad queríamos más. Yo hubiera sido feliz así con 6, 7. Pero cuando veo cómo comen y cuánto cuesta, digo, qué bueno que Sandy ya no pudo tener más y nada más tuvimos 3. Pero la idea nada más era tener 2 porque el doctor ya no dejaba tener el tercero. O sea, el ginecólogo, bueno, la doctora que ve el tema de sangre de Sandy dijo, ya no más. O sea, está en riesgo el bebé, está en riesgo ella, ya no pueden tener más. Y dijimos, bueno, 2 es suficiente. Y entonces Alexia, ¿no? Y Alan, y con 2 es suficiente. Y el ginecólogo dijo, o sea, aviéntenselo, o sea, ahora yo les ayudo. Pero la verdad decidimos hacerle caso a la doctora y ya no tener más. Y nuestros planes era ya no tener más. Pero el plan de Dios era otro y Dios nos dio como herencia a Jan, uno más. O sea, al final son de ellos. Ahora, si son de Dios, nuestros hijos, si son su herencia, entonces al que le tenemos que preguntar
si hacemos homeschool o no es a Dios. O sea, si Dios, ¿dónde quieres a nuestros hijos? Tienes que saber esto. Ayer platicaba con Sandy. Soy un poco necio. ¿Verdad, Sand? Dice sí. Sandy desde Cuernavaca quería hacer homeschool. Nosotros llegamos a Veracruz hace 5 años y desde Cuernavaca ella quería hacer homeschool y yo no. Entonces, si tú estás aquí y dices no homeschool, eras como yo antes. Bien. Porque mi idea, tengo un corazón de evangelismo. Y mi idea era, bueno, vamos a usar los recursos y lo que Dios nos da y la escuela donde Dios quiere a nuestros hijos para evangelizar. Y así fue. Alexia, nuestra hija más chiquita, cuando llegamos a Cuernavaca, que ya éramos creyentes, la metimos en una escuela. Se llamaba Waldorf, una escuela muy hermosa, muy bonitas instalaciones, parecía un bosque. Pareciera que eran muy espirituales. Y una amiga de nosotros decía, o sea, está preciosa la escuela, o sea, pareciera que son cristianos, nada más les falta Jesús. Y dices, no, o sea, no se puede. Pero era eso, pero al final tremenda inmoralidad en la escuela, o sea, los papás metiéndose unos con otros, o sea, dices, nada que ver, ¿no? Cuando tú quieres fabricar una espiritualidad sin Jesús, lleva a idolatría e inmoralidad. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Pero Dios nos permitió conocer a gente y nosotros íbamos a la escuela y antes de las juntas orábamos en el coche diciendo, Señor, úsanos. O sea, úsanos para poder, o sea, si tú quieres que una familia de estas te conozca a través de nosotros, úsanos, llénanos de tu espíritu. Y sí, llegábamos a las juntas y ya sabes, a los papás les encantan las escuelas, sentarnos en esas sillitas chiquititas, y, o sea, no tienen silla. Y entonces estás en el salón y estás sentado en esas sillas chiquititas y una de las cosas que veíamos es en las escuelas, es qué onda con los papás, o sea, qué onda con sus comentarios, lo que dicen, pero no podíamos esperar otra cosa. O sea, ¿qué puedes esperar de un papá que no conoce a Dios y que está alejado de Él y que no tiene a Cristo y que no ha sido regenerado por medio de su Espíritu Santo? Entonces Dios nos daba mucha compasión con ellos y había una pareja que no estaban casados, pero que Dios nos dio gracia con ellos y en esa junta, después de esa junta, les invitamos, oigan, ¿quieren venir el fin de semana a la casa? Y entonces una de las cosas que pasó bien raro y bien chistoso, porque no hacíamos eso normalmente, es que cuando llegaron los tratamos como si ya fueran cristianos. O sea, pusimos alabanzas, oramos antes de la comida, les hablamos así, hablamos de la Biblia y de Dios y de nuestros hijos y al final ellos ya estaban a punto de separarse, no divorciarse porque no estaban casados, tenían dos nenas y les hablamos del Señor y los invité a la iglesia y ella al principio dijo que no, pero él dijo que sí. Y entonces él va a la iglesia y la primera vez que va a la iglesia recibe a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, dice, esto es lo que yo estaba necesitando. Y invita a su pareja y le dice, oye, quiero que vengas conmigo a la iglesia. Y ella ya tenía el plan ese día de irse, de su casa, agarrar sus hijas, empacar todo e irse. Y ella ahora platica, dice, cuando Jorge me dijo ir a una iglesia cristiana, yo dije, o sea, este cuate ya, le voy a conceder el último favor en nuestra vida. Juntos. Y le concede este último favor, va a la iglesia y los dos siguen caminando en Jesús. Entonces tienes que saber eso, si tus hijos son herencia de Dios, tienes que preguntarle a Él, Señor, ¿dónde y cómo y cuándo y por qué? Y Él te tiene que guiar porque la Biblia dice que somos hijos de Dios los que somos guiados por Él. Y yo lo que espero de esta conferencia es que Dios te guíe y que te pongas a orar y decir, Señor, ¿qué quieres para estos hijos que tú me diste, que son tu herencia, que son una bendición? Entonces, si son de Dios nuestros hijos, tenemos que estar muy agradecidos con Dios.
Gracias, Señor, y es eso, es esta idea de Talí, nuestra primera hija Alexia, Talí tena ale, ahí está, pum, y te la da Dios. Y es mucha gracia, mucha bendición. Pero después dice Talí tena Alan, pum, mucha gracia. Y después al final, cuando no teníamos ese plan, Talí tena Jan, y nos da Jan. Y Jan es una tremenda bendición en nuestras vidas, todo el tiempo nos hace reír. Pero una de las cosas que tienes que saber es que cada uno de nuestros hijos es súper diferente. Mismo mamá, misma papá, mismo Padre celestial, pero cada uno tiene diferente personalidad. O sea, por ejemplo, a Ale le gusta cantar y la guitarra y el tema del arte. Y Alan es más ingeniero y técnico y ahorita está con rollos de que le gusta la música electrónica y entonces una consola y DJ y cómo eso. Hoy en día todo eso de la música ya es como programar un software. Y entonces, y robótica. Y Jan es tan diferente a ellos dos. Jan le gusta hacer deporte y no perdona o sea, él quiere ir al tenis todos los días, pero lo que le gusta es financiero. O sea, él dice, él tiene muy claro, dice, yo quiero ser el jefe. Y entonces Alan nada más se le queda viendo así. O sea, pero cada uno de ellos tiene muy claro qué quiere hacer. Cada uno de ellos es súper, súper diferente. Y de hecho sí es, o sea, y vemos, ¿no? Que sí, porque Jan es el que más ahorrado tiene de toda la familia. O sea, él llega a su cumpleaños y le dan 200 pesos a su abuelito y así, y él va ahorrando y ahorrando y ahorrando y su cuenta va creciendo y nos presta a todos en la casa. Y tenemos que ayudarles a ver, o sea, cuáles son los dones que Dios les ha dado. De hecho, Abraham lo dijo muy bien, instruye al niño en su camino. Eso de instruir al niño en su camino no tiene solamente una connotación moral o religiosa, sino es cada uno de tus hijos tiene un camino. Y cada uno de sus caminos va a llegar a un lugar y nosotros queremos que llegue a un lugar donde tenga un impacto. Y eso es lo que buscamos en ellos. Entonces tenemos que ayudarles a ver, o sea, cuáles son los dones que Dios les ha dado, qué es lo que les gusta. Tenemos que, fíjate, es su camino. Cada uno tiene un camino totalmente diferente y por eso una de las cosas que a nosotros nos gusta Homeschool es que no cada uno de ellos tiene que tener la misma manera de aprender. No les gustan las mismas materias, o sea, uno puede decir, hoy veníamos platicando y Alan dice, no, es que a mí me fascinan las matemáticas. Y Jan le dices, Jan, ¿te gustan las matemáticas? O sea, le gusta la lana, pero no las matemáticas, le gusta la administración, las finanzas, pero matemáticas, sacar una raíz cuadrada, y la verdad, ¿quién necesita sacar una raíz cuadrada? Si eres el que más lana tienes de la familia. O sea, su pensamiento es contrataría a alguien que saque la raíz cuadrada. Cada uno son tan diferentes. Por eso dice, instruye al niño, guía al niño, entrena y disipula en su camino, y esto en su camino es según su camino. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer como papás es ayudarles a ver o sea, por dónde van. O sea, cuáles son sus gustos, cuáles son sus dones, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus inclinaciones. Y ayudarles con eso y darles todas las herramientas y la educación para que ellos ahí puedan tener un impacto en el mundo. Y eso es lo que buscamos. Buscamos ganarlos para Jesús, buscamos disipularlos, instruirlos, guiarlos, ayudarles, darles todas las herramientas para después enviarlos. Para que tengan un impacto en el mundo. Y entonces dice, cosa de estima el fruto del vientre. Esta palabra estima es recompensa. Ahora, tienes que saber que tener hijos requiere trabajo, mucho trabajo. O sea, lo que te estamos proponiendo es mucho trabajo. No importa si los tienes en educación.net, Sunlight o en una escuela. Tienes que saber eso. Hay gente aquí en Semilla que son maestras de escuelas públicas y de escuelas privadas que aman a Dios
Y sí tratan de involucrar a Dios en sus clases y que son muy buenas maestras y que lo hacen para la gloria de Dios. Y Dios tiene sus misioneros y sus misioneras, maestros y maestros, en todos lados. Dios es fiel, Dios ama nuestro país, Dios ama nuestra juventud, Dios ama a nuestros niños y a nuestras niñas. Y lo que te queremos animar es eso, requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere recursos y requiere mucha de tu atención. Pero vale la pena porque ponte a pensar cuánto tiempo los tenemos. De veras no es mucho tiempo. O sea, nosotros vemos ahora nuestra hija Alexia que va a cumplir en diciembre 17. Yo digo, ¿17? O sea, ¿cuánto tiempo más va a estar con nosotros? Entonces vale muchísimo el esfuerzo, los recursos, el trabajo, el cansancio, el despertarnos temprano, el edificar, en guardarlos. Y versículo 4 dice que nuestros hijos son como saetas. No dice que son saetas, son como saetas. Está poniendo una similitud, son como eso, y saetas son flechas. ¿Te acuerdas cuando jugabas a los vaqueros o nunca jugaste a los vaqueros? Y tienes la flecha y dice que son como saetas en manos del valiente. Y ser papá y entender que Dios nos los dio y instruirlos según su camino y guiarlos y poner todo nuestro trabajo, esfuerzo, recursos y atención, pero sobre todo ser un papá creyente que quiera no solamente éxito en términos terrenales para ellos, sino eternos, es para valientes. No es fácil. Requiere un esfuerzo. Esta palabra valiente es guerrero. Y lo que nosotros queremos ser como papás es eso, es guerreros. Y hacer homeschool requiere eso. O sea, papás valientes, papás guerreros, porque no es fácil. No es nada fácil, pero es increíble. Y vale mucho la pena el esfuerzo. Vale mucho la pena ver cómo Dios obra en medio de todo esto. La primera conferencia que yo fui con Benja en México y nos estábamos platicando en la comida, una de las conferencias decía, las escuelas públicas no son para cristianos. ¿Te acuerdas, Benja? Y yo tenía a mis hijos en una escuela y yo decía, no, o sea, claro que, o sea, ¿cómo? Yo soy cristiano y los tengo en una escuela. Y otra vez nosotros teníamos un propósito para estar ahí. Y de hecho, hasta hace un año, todavía después de 5 años de estar aquí, hay personas que hace un poco tiempo me contactó alguien de una de las últimas escuelas donde estuvieron nuestros. Ahora, tienes que saber, nosotros ya los tuvimos en escuelas privadas, seculares. Nosotros ya los tuvimos en escuela cristiana y nosotros ya los tuvimos en homeschool. O sea, ya probamos las tres cosas. Pero una de las cosas que nosotros como familia hemos decidido es que Jesús, en esas tres, Jesús es el centro. Y nosotros instruir a nuestros hijos, y nosotros amarles, y nosotros... Y fíjate, dice, en manos del valiente. Tus hijos tienen que estar en tu mano. No puedes agarrar y depositarlos en mano de alguien más. No puedes depositarlos en mano del gobierno, no puedes depositarlos en mano de la escuela en la que estén inscritos, no puedes depositarlos ni siquiera en la iglesia, pensando que entonces en la iglesia la iglesia te los va a arreglar. Tus hijos tienen que estar en tu mano. Ahora tienes que saber, y nada más va a ser por un tiempo. Dice que son como flechas en manos del valiente. Y dice, así son los hijos sabidos en la juventud. Y me encanta esto porque, pues sí, entre más joven es más fácil. Entre más viejos los tengas, más cansado es. O sea, yo digo ahorita, platicamos Andy y yo, imagínate que tuviéramos un bebé ahorita.
pero tienen que estar en nuestras manos. Y solamente es un momento. No en manos del sistema, no en manos del gobierno, no en manos de la abuela. Las abuelas son muy lindas. Y si eres abuela y estás aquí, eres muy linda. Pero tú ya hiciste ese trabajo y ahora ya eres muy mala instruyendo. O sea, la verdad, cuando las mandamos con las abuelas, nos los regresan y tenemos que, o sea, todo el trabajo que hicimos en un mes nos los tiran. Dulces, o sea, las abuelas son para consentir a nuestros hijos. Y juegan un papel muy importante, pero tus hijos tienen que estar en tu mano. Y son como flechas. Una flecha lo que tiene es, son madera y tienen una punta que puede ser de onix o de piedra o sea, cualquier material, pero tiene que ser fuerte porque la flecha en manos del guerrero en una guerra lo que tiene que ser es tener un impacto. No puede ser de plastilina, no se puede, o sea, no se tiene que caer fácilmente, no puede ser chata, ¿no? Por eso te tienes que asegurar que esas flechas estén en tu mano para que tú les ayudes lijando esa piedra, para que tú veas que la madera no esté podrida, sino esté fuerte. Y ¿te acuerdas lo que tienen las flechas al final? ¿No? Algunas es plumas, o puede ser de cualquier otro material, puede ser cuero, pero lo que eso hace es la aerodinámica de la flecha. Y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos es eso. Es afilando para que tengan un impacto, es viendo que la flecha no se quiebre, no se pudra, sino que esté fuerte. Y lo que queremos hacer eso es, o sea, no buscamos de nuestros hijos que sean genios, no buscamos premios Nobel de ellos, lo que buscamos en ellos es carácter. Eso es lo que buscamos, que estén fortalecidos. Y eso se forja, el carácter se forja en un niño y requiere trabajo. Y el carácter, sobre todo, queremos forjar en ellos carácter para su trabajo después, para su familia, para su matrimonio y para que ellos puedan tener hijos que sean en sus manos como flechas y ellos puedan ser valientes como guerreros y que tengan un impacto. Eso es lo que buscamos en nuestros hijos. Hay un hombre, uno de los más ricos del mundo, has escuchado de él, Warren Buffett, y él dice esto, sobre contratar en una empresa a un ejecutivo saliendo de la carrera. Dice, busca 3 cualidades. Integridad. Número 2, inteligencia. Número 3, energía. 3 cosas. Integridad, inteligencia y energía. Pero si alguien no tiene la primera, las otras 2 te pueden acabar. Piénsalo. Es verdad. Si contratas a alguien sin integridad, lo que quieres es que esa persona sea lo más tonta posible y lo más floja posible. Porque sin integridad te va a acabar. Lo que nosotros buscamos en nuestros hijos no es que sean lo más inteligente posible, ni que tengan la mayor energía posible, sino que sean hombres y mujeres íntegros. Y eso es carácter. Y eso no lo puede hacer la escuela. Eso no lo puede hacer la abuela. Eso lo tenemos que hacer todos los días, día a día, teniéndolos en nuestra mano. El problema es que no siempre van a estar en nuestra mano. Y no es el problema, sino es que así sucede. Así va a pasar. Por eso dice, como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y su aljaba es esta caja. Para nosotros es nuestra casa. Ahora, ¿de qué sirve una casa enorme sin hijos? Es mejor tener una casa pequeña llena de ellos.
Y homeschool es eso, no se trata de si tengo dinero o no tengo dinero, recursos o no. O sea, hay muchísimas opciones que podemos sugerirte y poner en tu mano. Sino se trata de, fíjate, esta palabra bienaventurado es aquel que tiene hijos y que están en su mano y papás que son como guerreros y que deciden, yo soy responsable de la educación de mis hijos, son bienaventurados, son bendecidos. Ser papá y mamá de hijos que están en tu mano es una bendición. No es fácil, o sea, requiere esfuerzo. Yo muchas veces, y nos ha pasado muchas veces en estos 5 años, donde encuentro a Sandy de pronto ya desesperada. Seguro a ti no te ha pasado. Y tengo que ir y decir, mi amor, y tenemos hasta un chiste, ¿verdad, Sant? Y le digo, mi amor, vas muy bien. Entonces no es así, vas muy bien, y le animo, ¿no? Vas muy bien, vas muy bien. Pero lo que sí te podemos decir después de 5 años es que ha valido mucho la pena. Ahora, una de las cosas que nosotros, a la hora de tomar la decisión de hacer homeschool o no es una decisión fácil, es una decisión que tienes que orar, pero si Dios de pronto pone eso en tu corazón, bueno, puedo decidir hacer homeschool y en la gracia decir, Señor, ayúdanos. Y si el día de mañana te das cuenta, no, es que realmente eso no estábamos siendo llamados a eso, es muy fácil. Puedes regresar a una escuela secular. O sea, lo importante es que tú tomes las decisiones y tú los vayas forjando a tus hijos. O sea, es simplemente en su gracia. Bienaventurado el hombre que llenó. Fíjate, entonces, entre más hijos en tu mano, más bienaventurado eres. Hoy hay una corriente de que, o sea, entre menos hijos tienes, más feliz serás. Y es una vida más cómoda. Y la Biblia dice, no. Entre más hijos tienes, más bienaventurado eres. Sobre todo si Jesús es el centro y los tienes en tu mano y eres valiente y los instruyes según su camino. Nosotros decimos así de pronto cuando estamos reunidos y Jan suelta un chiste. O sea, y nos atacamos de la risa y así. Y decimos, ¿qué haríamos sin ti, Jan? O sea, ¿qué haríamos sin ti? Si no hubiera... Y dice, y ya sabes, entonces el ingeniero Alan dice, papá, si no estuvieran no sabríamos, entonces no pasaría nada. O sea, fíjate, o sea, cada uno en su rollo. Pero entonces están en nuestra mano por un tiempo y estamos lijando y estamos apuntando, estamos afilando la punta, estamos acomodando la aerodinámica de la flecha. Estamos viendo que no se quiebre, estamos haciendo pruebas con su carácter, los estamos observando, los queremos fuertes, preparados, forjando en ellos carácter, pero implica entonces que estén en nuestra mano, pero el día de mañana implica un arco. Y tienes que pensar desde ahorita en eso. Va a haber un día donde estos hijos ya no van a estar en tu mano, sino de la mano van a pasar a un arco. Y ya no van a poder estar en tu mano. Entonces el tiempo que puedan estar en tu mano es una gran bendición. Es un tiempo de gran preparación para que puedan tener un impacto para el Señor en este mundo. Porque una vez que están en el arco, ya no hay para atrás. Piensa en cada uno de tus hijos y su edad. Y de ahí ve a 18, 19 años y súmale para atrás cuántos años te quedan. Y ese tiempo lo tienes que aprovechar. Tienes que orar y pedir sabiduría a Dios. Señor, ayúdame para poder fortalecerlos, para poder amarlos, para poder instruirlos, para poder aconsejarlos. Y tú tienes que ser esas flechas fuertes. Tú no tienes que ser quien quiebra estas flechas. Tú las tienes que hacer fuertes. Implica una mano, implica un arco
implica aire, porque la flecha va a salir disparada. Y eso va a crear una distancia entre tú y tus hijos. Y eso tiene que suceder. Implica entonces una velocidad, implica una distancia, implica todo esto que preparaste con aerodinámica. ¿Para qué? Para que esa flecha llegue a un lugar lejos de ti y pueda tener un impacto en este mundo. Y eso es lo que buscamos en nuestros hijos. Que un día sean enviados. ¿A dónde? No a donde tú quieres, a donde Dios quiera. Y entonces ser papás es prepararlos a ellos, pero prepararte a ti para ese día. Por eso bien importante son de Él. Y un día vas a tener que agarrarlos de la caja, la casa, la aljaba, ponerlos en este arco. Ya no vas a poder hacer más correcciones, ya están. Y vas a tener que, como valiente, es muy valiente. Hay papás que nunca sueltan a sus hijos. Nunca quieren cortar el cordón umbilical. Y eso les afecta en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus decisiones. Pero un día vamos a tener que tú y yo hacer esto. Y la flecha ir. Y tú nada más verla a la distancia. Decir, Señor, son tuyos. A donde tú quieras. Y tener un impacto en el... Ahora, puede ser que el impacto que ellos tengan, sí, o sea, puede ser premio Nobel. Pero puede ser que no, puede ser que simplemente tienes una mujer en la casa y Dios lo lleve con un marido y sea una gran esposa. O sea, qué increíble. Señor, pero al final es, Señor, lo que tú quieras. A donde tú quieras mandarlos. Y hazte estas preguntas. O sea, ¿estarías dispuesto que tu hijo vaya como misionero a Uganda? ¿O estarías dispuesto que tu hija se case con un cristiano que sea político y el día de mañana vaya a tomar decisiones importantes por el país, para el Señor? O sea, no sabes. Es al final a donde Dios quiera. Lo que no queremos para nuestros hijos es que hierren en el blanco. Y te acuerdas, o sea, tienes el arco, tienes la flecha, tienes distancia y tienes estos círculos y en medio, o sea, ahí es donde tienen que llegar. Lo que no queremos para nuestros hijos es que lancemos esa flecha y en vez de llegar a donde Dios quiere que lleguen, y eso en la Biblia ejemplifica el pecado. Errar en el blanco. Que no lleguen a donde Dios quiere que lleguen. Y es mucha, fíjate, tenemos una gran responsabilidad. Que no se la podemos pasar a nadie más. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Ahora, cuando nosotros tomamos nuestra decisión de hacer homeschool, uno de nuestros mayores temores es, qué pena. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros papás que nuestros hijos ahora, no solamente nos vamos a ir a vivir a Veracruz, a plantar una iglesia, sino van a estar ahora en nuestra casa y no van a estar en una escuela? O sea, tienes que saber esto. Tuve que escribir un correo electrónico a mi papá, a mi mamá y a mi hermana dando una explicación y nos costaba porque entonces, ¿qué van a decir de nosotros? O sea, ¿qué van a decir? O sea, y hay todo este pensamiento de homeschool, ¿no? No, pues, o sea, ¿qué van a ser los raros? O van a ser, no, o sea, qué radicales. O pueden decir, no, es que, ¿cómo le van a hacer con la sociabilización? O sea, ¿cómo van a hacer con eso? O
Y estas preguntas. ¿Y cómo le van a hacer cuando lleguen las materias de matemáticas avanzadas? Y entonces de pronto puede venir así a tu corazón decir, no, o sea, qué vergüenza que mis hijos hagan homeschool. Ahora tienes que saber esto. Hubo diferentes reacciones, mi mamá de una manera, mi papá de otra, mi hermana de otra, y sí hubo preguntas y todo, pero después de un par de años, los ven, platican con ellos y están reorgullosos. Entonces no te fijes en eso. Nuestro consejo no viene de ellos, aunque puede ser un consejo muy amoroso y muy bueno. Nuestro consejo viene del Señor. Entonces a Él es al que le tienes que preguntar y Él es el que va a suplir todas esas cosas. Si crees que homeschool los va a hacer raros o raritos, tienes que decir, Señor, te pido que, o sea, si ese es tu miedo, Señor, que te ruego que no sean raros. Ahora, ¿qué es raro? O sea, ¿quién define la rareza de alguien? Cuando Dios está diciendo, ten, te doy a Alan, ten, te doy a Jan, ten, te doy a Ale. Y si Dios dice, bueno, pues esta va a ser rarita. ¿Qué? O sea, te tendrías que pelear con Dios. ¿Sabes qué es lo que sí puede avergonzar a tu vida? Lo que dice Proverbios, un niño consentido. Un niño necio. Un niño que no tenga carácter. Un niño que no tenga disciplina. Un niño que sea muy inteligente y con mucha energía, pero que no sea íntegro. Eso va a traer vergüenza a ti. Y dice, no será avergonzado. Y vamos en el panel de preguntas y respuestas vamos a hablar de eso. O sea, ¿qué onda o sea, cómo le haces para sociabilizar? Y si conoces a mis hijos, o sea, yo a veces digo, o sea, ya dejen de ser tan sociables, o sea, y tienen amigos por todos lados y de diferentes edades. Una de las cosas que hace la escuela secular es que los pone en bloques por edades. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso es algo nuevo, eso no era siempre. Entonces tienes los de 5 y 6 años conviven únicamente con los de 5 y 6 años todo el día, todo el día, todo el día. Y entonces cuando tienen que convivir con los de 12 y 14 no saben cómo convivir. Piénsalo. Y nosotros hemos visto esto con nuestros hijos, que Jan puede platicar contigo, siendo tú un adulto, y tener una conversación, y puede llegar un niño chiquito como Mati, y puede jugar con él y cuidarlo. Ahora, estuve investigando un par de cosas y encontré un artículo que está muy interesante que dice, hay un nuevo camino. Abraham habló del TEC de Monterrey, de becas, y te brillaron los ojos, ¿verdad? Y dices, ¿cómo? Becas. Becas es de Dios. La verdad, ahora que mi hija Alexia estuvo en Estados Unidos estudiando 5 semanas, yo le dije, pues si quieres, beca. O sea, tienes que sacar una beca y ponte a orar y que Dios tiene una beca. Y cuando le digo la beca, digo, gracias Señor. O sea, becas son de Dios, es pura gracia. O sea, pura gracia. Pero hablando de una de las universidades más importantes del mundo, Harvard. ¿Sabías que en Harvard solamente el 3% de los que aplican entran? 3%. Y hoy en día los reclutadores de Harvard están dándole prioridad y quieren homeschoolers. Y entonces este artículo se llama El nuevo camino a Harvard es homeschool. Es una revista secular. Pero los reclutadores de estas universidades dicen que han encontrado 4 cosas en ellos. Número 1, que homeschool aumenta el interés por aprender. Hoy en día el problema no es, o sea, los recursos que puedas tener hoy, Google, Internet y todo, o sea, está todo a la mano.
sin costo. O sea, puedes tener todo a la mano. Estábamos hablando de que ya no enseñan en algunas escuelas la regla de 3. O sea, esto, por esto, entre esto. Muy, muy fácil. O sea, si hoy quieres regla de 3, te metes a Google, pones regla de 3 y sale un video con un cuate súper bueno enseñando regla de 3. Y te queda súper claro y con imágenes te lo enseña. Entonces ellos dicen, Harvard, que tienen un gran interés por aprender. Número 2, que para mí es lo más importante en homeschool, es que tienen habilidad para pensar. Lo que pasa en las escuelas con currículums tradicionales, no todos, hay escuelas que ya están tomando currículums que vienen de Europa, que sí les habilitan la manera de pensar, pero lo que hacen las escuelas con currículums normales es así es y así tienes que pensar, así es y así tienes que pensar, así es y así tienes que pensar, así es y así tienes que pensar. Y lo que pasa en homeschool es que te das cuenta, cada uno son diferentes. Cada uno de diferentes caminos, diferentes. Y entonces lo que tienes que hacer es darles la habilidad de pensar. Ahora, ¿por qué es tan importante la habilidad de pensar? Porque lo que queremos el día de mañana es que nuestros jóvenes y nuestros niños encuentren un problema en el mundo. Fíjate cómo pueden tener un impacto, Encuentren un problema en el mundo. No quieran sacar un producto a venderlo y hacerse millonarios. Encuentren un problema en este mundo. Y en base a ese problema, ellos piensen y encuentren la solución a ese problema. No solamente en el mundo, sino en su vida. O sea, ¿cuántas veces no has tenido problemas en tu vida y no sabes cómo resolverlos? Y lo que homeschool logra es, ok, tienes esto, piensa. Y dar tiempo. Ahorita estábamos platicando, ¿qué onda con las escuelas que dejan tanta tarea? Y de pronto tienen tanta tarea que no pueden hacer deportes, que no tienen tiempo para pensar. Lo único, así simplemente es, van a la escuela 8 horas, regresan, comen rápido. Y déjame te doy un consejo. Una de las cosas que nosotros hemos guardado y protegido es la hora de la comida. Siempre que yo estoy en Veracruz, comemos juntos. Y en ese momento es donde pasan muchas cosas de aprendizaje que nadie les va a enseñar. Y tienes que estar ahí atento, no hay celulares en la mesa y hacemos eso que tanto te decía tu papá, la sobremesa. ¿Te acuerdas? A mí me enojaba así como mi papá decía, hasta que no termine el último no nos paramos. Y entonces afuera, y yo decía, y ya terminábamos, papá, ¿ya me puedo parar? No, ¿me traen un café? Enseña a tus hijos a eso. Platicar, pensar. ¿Qué opinas? Hazles preguntas. Entonces, número 2, habilidad. 3, autodisciplina. Algo que no tienen los chavos hoy es autodisciplina. Y una de las cosas que nunca has platicado con alguien, dice, no, es que yo ya estoy harto de trabajar en una empresa, quiero ser mi propio dueño, mi propio jefe. Bueno, homeschool les enseña eso. O sea, tienes que hacer esto y lo puedes hacer en 3 horas. O lo puedes hacer en 5. Tú escoge. Una de las cosas que hemos visto en escuelas seculares es que realmente de las materias se les enseña de 2 horas a 3 horas máximo al día. Y todo lo demás es relleno. Y entonces, ¿qué les ponemos a hacer aquí? Pues es que los papás nos están pagando dinero. Pues yoga. ¿Yoga? 1 hora de yoga. Pero realmente le están enseñando 3 horas. Entonces, lo que hemos visto es que con 4 o 5 horas al día estudiando, 3, 4, 5 horas estudiando, con autodisciplina, siendo ellos dueños de su propio tiempo, de sus pensamientos, se vuelven críticos. Y número 4, los de Harvard buscan es creatividad, que se ha perdido mucho. Y una persona creativa, si tienes en tu casa un hijo creativo,
Es eso, o sea, él lo que está buscando no es una agenda de tas, 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 sino tiempos para hacer y para pensar. Y una de las cosas que nosotros más amamos de tener a nuestros hijos en casa y muy cerca a la mano es que hemos puesto en sus manos muchos libros. Y no estoy hablando de libros cristianos, ¿eh? Les damos recursos de todo. Entonces leen novelas, por supuesto, para cada uno para su edad, leen biografías, leen también de misioneros, leen temas de apologética, pero fíjate, eso tienen lo que a fuerzas tienen que ser en homeschool, con disciplina y supervisión, pero en sus tiempos libres, ¿qué crees que hacen? ¿Qué hacen tus hijos en su tiempo libre? Los nuestros, por pura gracia, en sus tiempos libres, agarran un libro y lo abren y lo leen. A mí no me enseñaron eso mis papás. Yo empecé a leer hasta que me convertí en cristiano. Y entonces tomé una Biblia y me la comí y después, a ver, ¿qué más libros? ¿Qué más libros? ¿Qué más libros? Pero una de las cosas que tenemos que darle a nuestros hijos es eso, todas las herramientas para forjar autodisciplina, habilidad para pensar, interés por aprender. O sea, luego estamos así en la comida y Alan dice, o sea, sí, de papá y no sé qué, y las galaxias y los planetas, y de pronto todos aprendemos en medio de eso. O sea, ya leyó Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 3, ya nos contó cómo explotaron, cómo sobrevivieron, cómo fueron, cómo vinieron. Es más, una vez estaba diciendo, papá, estoy investigando y creo que no llegaron a la luna. Y digo, mi amor, no te metas en esos rollos, por favor. O sea, ya, o sea, hay fotos y todo, no seas necio tampoco. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Entonces tienes que saber, no vas a ser avergonzado. La única vergüenza es no hacer lo que Dios te está pidiendo y no tenerlos bien en tu mano y ponerlos en mano de alguien más. Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y hoy, o sea, el enemigo es el acusador. Y no hay cosa peor que no hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, porque el acusador va a venir a hacernos sentir condenados. Y tienes que saber, puedes hacer todo lo que esté en tus manos, pero al final en muchas cosas nos vamos a equivocar. Pero cuando lo hacemos en su gracia y sabiendo que Él bendice y Él edifica y Él nos da fuerzas y podemos ir a descansar todas las noches diciendo, Señor, y tienes que saber esto, hacer homeschool no garantiza que tu hijo haya nacido de nuevo. Y una oportunidad de hacer homeschool es en cada oportunidad que tienes, una vez más el Evangelio. Una vez más el Evangelio, una vez, y tienes que dar mucha libertad para dudar, mucha libertad para preguntar, mucha libertad para hacer preguntas que te van a hacer estar despierto, estudiando cosas y al día siguiente contestar. No de matemáticas. Si tú crees que las cosas difíciles en la vida son matemáticas, espérate. Papá, ¿y quién hizo Dios? Y estás. Papá, ¿y por qué a las gentes buenas les pasan cosas malas? Papá, ¿y si nunca hubiera pecado Adán, cómo sería el mundo hoy? Y entonces nos retan nuestros hijos a ser bien valientes. Nosotros los tenemos en la mano, pero tú te tienes que asegurar como papá de tú estar en manos del Padre, tú estar en manos de Dios. Si no, no sirve de nada. Si no, hacer homeschool es vano, es tiempo perdido. El fin de homeschool no es protegerlos de este mundo, porque Jesús dice, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino líbralos, guárdalo. Eso es lo que buscamos, porque mañana los vamos a enviar y si los sobreprotegemos,
cuando lancemos la flecha, no va a tener un impacto y va a ser mucho peor. Una de las cosas que buscamos en nuestros hijos es que aprendan a caminar con Dios. Eso es lo que queremos. Que aprendan a escuchar al Señor. Que amen a la iglesia. O sea, una de las cosas que te da homeschool es mucho tiempo libre. Y entonces pueden venir los martes. Alan viene conmigo los martes a discipulado. Pueden venir los miércoles al estudio. Y aman venir los miércoles al estudio. Y pueden venir los viernes al grupo de jóvenes. Y pueden venir los domingos. Una de las cosas que yo busco es, o sea, no amen, está bien, ciencias, DJ, música, o sea, todo eso nos los ha dado Dios, pero amen a Dios. Eso es lo que yo busco en mis hijos. Porque si aman a Dios, Dios se encargará de ellos. Y tú tienes que estar tranquilo y confiado en eso. Entonces ellos en tu mano, pero tú en las manos de Dios. Y ahí estamos confiados y su gracia. Hagas homeschool o no hagas homeschool. Escuela o no, escuela cristiana o no. O sea, hay gente que piensa por meterlos en una escuela cristiana, ya. Sí, tengo historias de terror. O sea, entonces, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esta idea de la puerta la puerta era el lugar donde se tomaban las decisiones en una ciudad. Y entonces tú puedes estar confiado porque tu mujer es una mujer virtuosa, que estás seguro en ella y ella en ti, y puedes estar confiado hablando con los de las puertas porque ella te es fiel, tú le eres fiel, pero no solamente en tu matrimonio, sino tus hijos, al hacer con ellos lo que Dios te ha pedido, puedes estar confiado y decir, no hay vergüenza, no hay condenación. Lo que buscamos es que hagan un impacto en su vida. Pequeño, mediano, grande, no sabemos, eso depende de Dios. Pero lo que buscamos es que el impacto que ellos hagan sea para la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos. Entonces, toma las herramientas que Dios te está poniendo en tus manos. Toma todo lo que puedas. Lo que da la iglesia, lo que da educación, lo que da vara y callado, lo que va, o sea, toma todo eso, pero en tus manos, prepáralos. Y prepárate, porque un día los vas a soltar. Y tienes que estar listo tú. Eso es ser muy valiente. Entonces prepárate para ese día. Prepáralos para ese día. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y entendemos que tú nos has dado a cada uno de nuestros hijos, Señor, y los ponemos delante de ti hoy. Son bien diferentes y sabemos que no son una carga, no son un castigo, sino son un favor que viene de tu mano. Y nos los has dado por un tiempo determinado para un día ponerlos en ese arco y lanzarlos. Y ya no habrá vuelta atrás, Señor. Y queremos hacer flechas fuertes, afiladas con tu palabra, fortalecidas, que cuando vengan los problemas y las situaciones y las crisis en su vida no se quiebren, sino hagan lo que tú quieres que hagan, Señor, y tengan el impacto que tú quieres que tengan. Y gracias por recordarnos que ser papá y ser mamá es una bendición. Y entre más hijos tenemos, más bendición, más gracia. Y te pedimos hoy, Señor, entonces que nos dé sabiduría, que nunca nos dejemos guiar por la vergüenza. ¿Qué dirán? Vamos a ser los raros, vamos a ser los diferentes.
sino saber que si lo hacemos y tú nos lo estás pidiendo, cuando estemos haciendo lo que tú nos has pedido hacer, no seremos avergonzados. No va a haber nunca una acusación contra nosotros, porque estamos en Cristo y en tu gracia nunca hay condenación. Y ayúdanos a ver en nuestros hijos tu gracia. Son tuyos, Señor. Y te amamos y te bendecimos. Ayúdanos a ver tu mano en ellos. Pero sobre todo el día de hoy te pedimos que nos podamos poner en tus manos como papás. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.